Bueno, nos vamos a referir en el día de hoy a la patología mamaria en la niñez y la adolescencia. Todas estas patologías se ven omitidas por las escuelas de medicina, olvidadas por los pediatras, las ginecólogos, y se encuentran lesiones mamarias durante la infancia y la adolescencia. Aunque no son frecuentes, la ansiedad que provoca en los padres es el motivo de la consulta pediátrica. En contraste con las lesiones de la glándula mamaria en las mujeres adultas, la patología de la glándula mamaria en los niños y adolescentes rara vez requiere de un tratamiento quirúrgico. Esto lo dejó bien plasmado Bower en una revista de cirugía pediátrica en el año 1976. El 6% de las niñas hasta los 10 años y entre 9 y 10 años de las adolescentes entre 11 y 19 años pueden ocurrir afecciones en las manos. Desde el punto de vista de la embriología, todos conocemos que lo primero que se forma cuando el embrión está más o menos a los 28 días, pues lo que tenemos presente son las líneas lácteas, que después van desapareciendo entre la séptima y la octava semana y se quedan solo los botones mamarios, que es llamado en este periodo etapa de las crestas lácteas. Aquí vemos un corte de lo que ocurre entre la octava y la 10ª semana, cómo se eleva la zona que va a ocupar el botón mamario, y vemos después cómo a medida que va pasando el tiempo, pues se va deprimiendo esta región abombada y se produce un estadio de ramificación de los conductos, que posteriormente pues produce toda una serie de alteraciones que van conformando lo que es el pezón y lo que es la región de los conductos con sus ramas. En el 5.º mes de la edad gestacional ya se observa el pezón, la areola y una ramificación de los 15 a 20 conductos. En el neonato de ambos sexos, por el estímulo hormonal del tejido mamario, es posible que se secrete calostro. Eso es conocido en los centros de recién nacido como leche de bruja. De 4 a 7 días por parto es que ocurre esto y declina entre la 3ª y la 4ª semana, cuando ya la acción de las hormonas placentarias ha desaparecido. Durante la infancia temprana, las vesículas terminales son canalizadas y después, debido a la ramificación y crecimiento adicional, se desarrollan las estructuras ductales en su interior, como están viendo en este corte histológico. ¿Cómo va a clasificarse el desarrollo? Bueno, la evolución normal del crecimiento de la mama ha sido clasificada en 5 estadios clínicos por Tanner en el 1962, junto a Marshall en el 1969. Después del nacimiento, la mama se mantiene en reposo hasta los 8 o 9 años. Este es un periodo donde el pezón comienza a agrandarse, haciéndose prominente. Se eleva toda la glándula por aumento del tejido celular subcutáneo. Las areolas aumentan y comienzan a pigmentarse. Se desarrolla el botón mamario, que puede ser asimétrico e incluso ausentarse en una mama. En el segundo estadio, Tanner describe que durante la pubertad se produce un desarrollo alométrico de la glándula mamaria. Existe una proliferación del epitelio que produce elongación de los conductos, al mismo tiempo un notable desarrollo del estroma, y ambos dan lugar a la formación permanente de las mamas. En el estadio 3, las mamas se hacen prominentes, adoptan una forma cónica y una consistencia turgente. La areola se eleva, aparecen en ella las glándulas de Montgomery y puede aparecer algún que otro vello. Cuando se presenta la menarquia, vuelve a presentarse un nuevo impulso en el crecimiento. Hay un aumento de tamaño de la mama, hay un aumento en la pigmentación de la areola y los pezones y un aumento de la grasa mamaria.
La mama adquiere una forma similar a la de una mujer adulta. En el estadio 4, el crecimiento es brusco y la adquisición de la forma adulta depende de las hormonas ováricas. Con el comienzo de la actividad ovárica se presenta la menstruación y se consigue el desarrollo completo de las mamas. La mama adquiere su forma definitiva ya en el estadio 5 de Tanner. Aparece el resto de las glándulas de las areolas, que son la sebácea, la sudorípara y los folículos pilosos. El pezón se hace prominente y adquiere su capacidad de erección. Durante el ciclo menstrual, en la fase luteínica, se alternan los fenómenos de proliferación del epitelio ductal, máximo en los conductos terminales, y proceso de pérdida celular fuera de la misma. Si no se produce un embarazo, disminuye el número de las células como consecuencia de un proceso de apoptosis. En el estadio 5 de Tanner se ha observado también un aumento premenstrual de los botones y ramificaciones de los conductos terminales. Hay estudios que señalan que el número de mitosis en la fase lútea es mayor en las nulíparas. Todo esto aumenta el tamaño de las mamas en la segunda mitad del ciclo, junto a un aumento de la nodularidad y la sensibilidad. Hay autores que señalan que el aumento premenstrual del volumen se relaciona con un aumento de tamaño de los lobulillos sin que existan inicios de proliferación epitelial. Ahora, ya después que nace el bebé, pues se pueden presentar algún tipo de anomalías congénitas. La telarquía no es más que el crecimiento de la mama antes de los 8 años de edad, en ausencia de otros signos de pubertad precoz. Puede ser uni o bilateral. La amastia, pues como su nombre lo dice, es la ausencia del botón mamario. Se asocia a anomalías de la pared torácica, como es el síndrome de Poland, que lo tenemos aquí en esta diapositiva. Vean aquí que falta la mama izquierda y sin embargo tiene una mama derecha de aspecto normal. La polimastia son las mamas supernumerarias. Es la anomalía más frecuente. Se presenta de un 1 a un 3% y se localiza en la línea mamaria embrionaria. Ya recordamos el aspecto del embrión cuando se está formando la mama, como viene desde la axila hasta la ingle. Es raro encontrarla por debajo del ombligo. Dentro de las variantes morfológicas tenemos la deformidad tubular y la hipertrofia mamaria juvenil, que no es más que un crecimiento difuso simétrico de toda la glándula mamaria en general. Aquí tenemos la presencia de tejido mamario en la axila, que es algo que lo vemos con gran frecuencia tanto en los varones como en las niñas. Las anomalías congénitas están relacionadas con el desarrollo del pezón, que puede ser plano, umbilicado o fisurado. La atelia, que no es más que una agenesia del pezón, y la politelia, que son pezones supernumerarios sin presencia de tejido mamario. Aquí tenemos pezones accesorios cuando están en la misma areola, pezones supernumerarios cuando se encuentran situados en la línea mamaria y pezones ectópicos o aberrantes cuando están fuera de la mama. Aquí, por ejemplo, tenemos un pezón accesorio en la areola que se sitúa en esta misma área. Vean ustedes aquí con la flecha como hay una prominencia y es un pezón que creció en el interior del areola. En los pezones supernumerarios, pues, como dijimos, se encuentran estos a nivel de la línea mamaria. Pueden venir desde la región axilar hasta la región inguinal. Tenemos pezones ectópicos o aberrantes, que son los que se sitúan fuera de la línea mamaria. Aquí tenemos uno que está situado entre la sexta y séptima costilla. Aquí tenemos otro situado en la cara interna del muslo y en este caso, que es algo un poco raro, pues lo tenemos por debajo de la línea glútea en la pierna izquierda. Aquí tenemos una politelia. Este es un paciente masculino que tiene su tetilla normal aquí y sin embargo tiene un pezón en la línea axilar media. Aquí lo ven ustedes con más nitidez.
Entonces, ¿qué patologías benignas de la mama vamos a observar nosotros? Las fisiológicas son la ginecomastia en el varón y la asimetría mamaria en las niñas. Dentro de las lesiones benignas primarias tenemos los quistes, el fibroadenoma simple y el gigante, el tumor filoide benigno, los hemangiomas y las malformaciones macroquísticas con o sin componente venoso de la linfa. En la fisiopatología de los quistes, que es la patología más frecuente que nos podemos encontrar, pues en la areola hay una serie de protuberancias que dijimos que son los tubérculos de Montgomery, en los que se abren glándulas mamarias accesorias. Estas son glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Ellas, en el 97% de las mujeres, el conducto de la glándula mamaria se comunica con la glándula sebácea, drenando a la piel de la areola el canal común. El 3% de esta mama drenan independientemente del drenaje que ocurre en el tejido de la glándula mamaria. En los cambios hormonales propios de la edad, pues se puede causar una obstrucción de estos conductos secundarios con una dilatación de los acines y el canal terminal de la glándula que favorece la producción de los quistes a este nivel. El quiste retroareolar infectado es bastante frecuente que las niñas se estén tocando en el periodo de desarrollo, pues las mamas constantemente. Y este es un caso de una adolescencia de 13 años que vino por un enrojecimiento de la areola y dolor, y vean ustedes cómo hay en estas imágenes lesiones quísticas con engrosamiento de la piel, aumento de la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo y quizás un aumento dentro del flujo sanguíneo. El acceso resulta de la obstrucción de uno o varios conductos galactóforos, secundario a irritación, abrasión del pezón y la presencia de celulitis en la pared torácica. En la exploración mamaria se presenta como una masa firme o fluctuante, lisa, móvil, eritematosa e hipersensible. La etiología, la mayoría de las veces, se debe a un Staphylococcus aureus como agente causal de este proceso. Aquí tenemos una mama exedada, vean ustedes que está aumentado de tamaño, con enrojecimiento, con presencia, como ven, de signos flogísticos. El aumento del grosor de la piel es lo que encontramos al ultrasonido con el edema del TCS y la distorsión del tejido mamario. El fibroadenoma, bueno, como ustedes saben, es la lesión benigna más frecuente que encontramos en los adolescentes. El promedio de su aparición es más o menos a los 14 años. Es causa desconocida, pero se asocia a un desequilibrio hormonal. Las adolescentes suelen descubrir los fibroadenomas al bañarse o mediante la autoexploración. Generalmente no hay signos asociados, solo la presencia de la lesión nodular. Al examen físico, pues tiene una consistencia firme, son móviles, no dolorosos, suelen presentarse como una masa única, aunque de un 10 a un 25% pueden ser múltiples. El 63% se presentan en el cuadrante superoexterno y en el 90% de los casos son unilaterales. Varían de tamaño desde menos de 1 hasta 10 centímetros, con un promedio de 2 a 3 centímetros de longitud. El fibroadenoma juvenil y gigante. Este presenta un crecimiento mucho más rápido, con mayor celularidad que el fibroadenoma simple. El crecimiento es asimétrico y puede causar compresión del tejido mamario circundante, llegando a alcanzar hasta 5 centímetros. El tumor es benigno, pero puede causar erosión de la piel, del tejido areolar, junto con distorsión del tejido mamario normal, debido a su gran crecimiento. Frecuentemente se confunde con el cistosarcoma filoide y la hipertrofia mamaria juvenil. Aquí tenemos un fibroadenoma gigante de una niña de 18 años con antecedentes de haber sido operada 4 años antes de su mama derecha por una presencia de un nódulo pequeño. Ahora viene porque en los últimos 6 meses
esa mama ha variado notablemente su tamaño. Y vean ustedes la imagen que encontramos aquí, que está relacionada con un fibroadenoma de gran tamaño. El cistosarcoma filodes. Esta lesión fue descrita por Müller en 1838. Se pensaba que se desarrollaba a partir de un fibroadenoma, cosa que se ha visto en el tiempo que no es real. Es rara en las adolescentes con una incidencia de 0,4%. Es la segunda causa de crecimiento masivo de la glándula mamaria a esta edad. La masa generalmente es unilateral, tiene un tamaño promedio de 6 centímetros, aunque puede alcanzar los 20 centímetros, no es dolorosa y está bien delimitada. En la exploración mamaria, pues son tumores muy grandes y firmes, más que el fibroadenoma juvenil gigante. Son móviles, de superficie lisa e irregular, difícil de distinguir del tejido mamario normal cuando son muy grandes. La piel subyacente se distiende y brilla con la presencia de dilatación de las venas superficiales. Pueden causar retracción cutánea, necrosis y retracción del pezón con secreción a través del mismo. Aquí tenemos un cistosarcoma filodes que pudimos obtener su totalidad mediante la técnica de barrido. Y a veces, vean ustedes acá abajo en la otra imagen, pues un nódulo sólido de la mama izquierda que resultó ser también parte de este tumor filoso. La hipertrofia mamaria juvenil. Esto consiste en un notable aumento simétrico de los senos que ocurre poco antes de la menarquia. La etiología exacta se desconoce, aunque se cree que sea una respuesta excesiva al estímulo hormonal. La exploración mamaria, pues como siempre, a ambas mamas, las cuales se presentan péndulas, son simétricas debido a su gran volumen, el pezón es estrecho y la areola delgada. La postura corporal es anormal, ya que tratan de encurvarse con dolor en la espalda y los surcos en los hombros causados por las correas del sostén. A la palpación, los senos son difusamente firmes, con poca nodularidad, sin masas en su interior. En las anomalías vasculares, pues una de las más importantes es el hemangioma y la malformación linfática macroquística. El hemangioma no es más que una fase proliferativa que generalmente produce hipoplasia del seno y la yema mamaria se encuentra cercana a la lesión. Se desarrolla en el tejido de sostén de la glándula mamaria como una masa de crecimiento rápido, unilateral y que provoca deformidad asimétrica. La piel subyacente se eleva, se torna tibia y de color azulado. Las venas que drenan el hemangioma se disponen en forma radial sobre esta lesión. Y en la malformación linfática macroquística siempre está presente al nacimiento, aunque puede que no se manifieste hasta años después. En la exploración mamaria se manifiesta con un crecimiento lento, progresivo, no doloroso, unilateral de la glándula, y estas lesiones no presentan regresión espontánea. El muestra una masa multilocular quística con áreas ecolúcidas de volumen de 2 milímetros o más. Aquí tenemos el aspecto que muestra una malformación linfática, vean ustedes el gran volumen que tiene, y a la hora de la palpación, pues es una lesión blanda de gran volumen. La gigantomastia, literalmente, en las mamas femeninas es la anomalía mamaria más frecuente en el sexo masculino, en donde existe un desarrollo excesivo de su tejido fibroso ductal y adiposo, con predominio variable de cada uno de ellos, y puede ser uni o bilateral. Ocurre en el 39% de los adolescentes entre los 10 y los 16 años de edad. El 64% de los casos tiene 14 años. Por lo general, resuelve de 6 a 12 meses después de la presentación. El crecimiento puede ser discreto con la presencia de un nódulo firme subareolar o ser una masa difusa que tiende a crecer. La ginecomastia idiopática es frecuente en los adolescentes y sin embargo es importante descartar otras condiciones
patológicas que ocasionan el crecimiento de la glándula mamaria. Otras patologías a descartar son los tumores testiculares, la enfermedad de tiroides, la enfermedad de von Recklinghausen y la cirrosis en los niños. Aquí tenemos un caso donde vemos una ginecomastia falsa que tiene aquí este niño, donde a la hora de hacer el estudio ecográfico, pues no encontramos la presencia de tejido fibroglandular. Sin embargo, a la hora de la pubertad, pues vean ustedes cómo aumentan las tetillas. Aquí podemos ver pequeños segmentos de tejido mamario y en este caso, pues vean ustedes cómo la mamografía nos presenta una mama totalmente ocupada por tejido mamario, al igual que lo hace la ecografía realizada. La ginecomastia se presenta como un nódulo en la región de consistencia firme o elástica y en general se resuelve espontáneamente de 12 a 18 meses. Solo un pequeño número es el que llega a la cirugía. Esto es lo más difícil que nos podemos encontrar en estas edades y es el cáncer mamario. La patología maligna de la glándula mamaria, tenemos nódulos malignos primarios como el adenocarcinoma, el cistosarcoma maligno, el linfoma y el rhabdomiosarcoma. Otros nódulos malignos pues son secundarios y se deben a un linfoma, a una leucemia, a un neuroblastoma o a un osteosarcoma, que estos involucran en su formación pues al tejido de la glándula mamaria. Aquí tenemos esta niña con 5 años de edad que fue llevada a consulta por un aumento de volumen en su tetilla izquierda. Su papá fue operado por un cáncer de próstata y su mamá por un cáncer de útero. La niña reportaron que era sana, que al examen físico le encontraron un nódulo en la tetilla izquierda que no impresionó ser un botón mamario al médico que realizó el examen físico, por lo que se hizo un ultrasonido encontrando una imagen sospechosa en la mama izquierda. Se realizó una intervención quirúrgica y el diagnóstico anatomopatológico, para asombro de todos, fue un carcinoma ductal de la mama en la tetilla izquierda. Actualmente ya esta niña debe tener entre 15 o 16 años y por suerte para ella está viva. El cáncer mamario, aunque menos de un 1% de los adolescentes lo presentan, siempre debe incluirse como un diagnóstico diferencial. De ellos, el 33% son de origen mamario con un 1% de origen metastásico. La exploración mamaria se encuentra una masa dura subareolar fija a los tejidos profundos de 1 a 2.5 centímetros con afectación bilateral. La linfadenopatía regional es rara. Las neoplasias malignas primarias son extremadamente raras en los niños, pero se han informado carcinomas, sarcomas primarios, como el liposarcoma y el fibrosarcoma. El rhabdomiosarcoma primario es muy frecuente. Los linfomas no Hodgkin se presentan como lesiones primarias o metastásicas. Las neoplasias malignas secundarias son más frecuentes en la edad pediátrica. Los tumores que más frecuentemente metastizan a la glándula mamaria son la leucemia, el rhabdomiosarcoma en un 6%, el linfoma de Hodgkin, el no Hodgkin, el neuroblastoma y los adenocarcinomas. De las lesiones malignas en las mamas, es más probable que se deban a neoplasias primarias, no dependientes del tejido mamario, o a lesiones metastásicas más que a tumores primarios. El tratamiento conservador es la pauta en niños y adolescentes, debido al riesgo sumamente bajo de cáncer de seno y al riesgo que presentan para el desarrollo de la glándula mamaria la realización de biopsias abiertas o cirugías mal indicadas. Puede tener consecuencias importantes, ya que pueden llevar a la destrucción permanente de la yema mamaria y así detener el desarrollo de la glándula. A modo de resumen, tenemos patologías de la glándula mamaria congénita. Tenemos la politelia, la polimastia, la amastia, la atelia y algunas variantes morfológicas.
Las fisiológicas son la telarquía neonatal y puberal, la ginecomastia, la asimetría mamaria, la atrofia mamaria y la hipertrofia mamaria juvenil. Dentro del tejido mamario, pues nos podemos encontrar el fibroadenoma simple, el gigante y la adenosis, así como el tumor filoide benigno. Dentro de las lesiones inflamatorias y misceláneas, tenemos el absceso, el hematoma, la fibrosis postquirúrgica, los cambios fibroquísticos, el galactocele, la hematopoiesis extramedular y la necrosis lipoidea. Y dentro de las masas benignas primarias, pues no tejido mamario, el fibroadenoma, el lipoma, el hemangioma y las malformaciones linfáticas microquistes ante el linfangioma y las linfáticas macroquísticas como componente venoso. En las masas malignas primarias tenemos el adenocarcinoma, el cistosarcoma filoide, el linfoma y el rhabdomyosarcoma. Y dentro de las masas malignas secundarias, los linfomas, la leucemia, el rhabdomyosarcoma, el neurofibroblastoma y el osteosarcoma. Algo que es importante que se presenta a medida que se van madurando las glándulas mamarias son las secreciones. La secreción serosa o galactorrea, la de multicolor viscosa pues debida a la ectasia ductal, la purulenta a las mastitis o los abscesos, el líquido transparente se debe al papiloma intraductal o al cáncer y el seroso o serosanguinolento a los papilomas intraductales, los cambios proliferativos benignos, al cáncer y a la ectasia ductal como tal. Dentro de los estudios que podemos realizar según la edad de los muchachos y la presencia de la lesión que encontremos a la ecografía, pues está la mamografía, que por lo general se dice que es útil en mujeres mayores de 50 años y que no se debe utilizar en los niños. Tiene un alto costo, es un equipo especializado, algunas pacientes refieren molestias y no es posible repetir en numerosas ocasiones debido a la administración de las radiaciones. ¿Quién es el más importante para hacer los diagnósticos en este tipo de lesiones? Pues el ultrasonido. Es útil en todo tipo de pacientes, aunque tiene un alto costo, su equipo es especializado para diagnosticar estas lesiones, no es molesto al estudio y es posible repetir cuantas veces sea necesario. Y la biopsia por aspiración con aguja fina, pues tiene como ventaja una alta sensibilidad de proporcionar el diagnóstico definitivo, es posible repetir y es económica. Y dentro de sus desventajas, bueno, depende de la experiencia del operador que la realiza, es necesario un citopatólogo con experiencia en la parte pediátrica y es dolorosa para la paciente. Aquí tenemos algo que es muy importante a la hora de nosotros realizar la ecografía, es estar totalmente atento a la imagen que estamos analizando para después poder definir qué otro tipo de estudio podemos realizar en estos pacientes y sobre todo en los pequeños, los cuales vienen a nosotros con un cierto grado de estrés y de miedo. Aquí tenemos la adolescente de 13 años con un quiste retroareolar infectado. Vean ustedes aquí el aumento de la ecogenicidad del área. Y con esto, bueno, terminamos nuestra conferencia relacionada con la patología mamaria en los niños. Y agradecemos por la audiencia que hemos tenido en el día de hoy.